la nada, la luz y la oscuridad, el infinito y el vacío, que no está vacío. ¿Te explotó la cabeza, Pulpo Fan? El vacío, así como nos lo imaginamos, solo es una idea. Definiremos toscamente al vacío como el espacio en el que no encontramos ninguna interacción, inicialmente. Entonces, el vacío será el gas que queda cuando removemos el aire y las partículas del medio de un cierto espacio. Gas viene de la palabra griega caos, que originalmente significó abismo oscuro, pero con el tiempo se fue modificando su significado, hasta que los filósofos griegos toman esta palabra para que signifique masa de materia sin forma. Aristóteles, el personaje principal de nuestro episodio 1 de ¿Qué pulpos es la física?, es el primero en proponer que la naturaleza tiene una especie de fobia con el vacío, generando así la idea del horror vacuo. Será en el siglo XVII que Galileo intente medir la masa del aire e intentar calcular las fuerzas necesarias para poder generar vacío. Pero el primero en generar el vacío será su compinche Torricelli. No solo logró obtener vacío, sino que encontró una manera de medir las fuerzas que generan las partículas del medio sobre nosotros, a lo que también llamamos presión atmosférica. Tomó mercurio, que es sumamente denso comparado con el aire o el agua. Para explicar más eso de densidad, imaginémonos dos cubitos, y en estos dos cubitos vamos a poner aire y mercurio. Mientras que en el aire hay 10 partículas, en el de mercurio hay 1000. Por ende, el cubito de aire va a pesar mucho menos que el de mercurio. Entonces tomó el vidrio, lo llenó de mercurio hasta el borde y le dio la vuelta para sumergirlo en una alberca de mercurio y que no se le escapara nada. Para darse cuenta que en el tope del tubo está vacío. Inicialmente creyó que estaba haciendo el experimento mal y lo repitió una y otra vez, pensando que estaba permitiendo que entrara el aire. Eventualmente concluye que no está haciendo nada mal. Su experimento es correcto y lo que está viendo ahí es vacío. Con esto se construye el primer barómetro, que es con lo que se mide la presión atmosférica en todos lados. Y todo está perfecto, el vacío estaba ahí, se sigue estudiando a los fluidos, a la presión, todo el rollo, todo bonito, la física crece a pasos agigantados, llegamos al siglo XX, que es el conocido siglo de la física, y en los primeros años, el querido Max Planck propone la teoría cuántica. Perfecto, la gente se pone a estudiarlo y en la década de los 30, nuestro tío Heisenberg propone su principio de incertidumbre. Este principio cuántico nos dice que no podemos saber la posición de una partícula con precisión si conocemos su velocidad. Entonces, si sabemos de ambas, no sabemos de ninguna. Y si sabemos bien de una, no sabemos nada de la otra. Yo sé que parece un revoltijo, pero esto se puede comprobar. En los experimentos enormes del CERN, para poder calcular la posición de una cierta partícula, lo que se hace es bombardearla. Es decir, hacer que choque para poder ver su reacción, porque acuérdense que son tan chiquitas que no las podemos ver, pero sí podemos ver los efectos que genera. Así, al bombardearla, sabemos en dónde estaba la partícula, pero nosotros la acabamos de mover, le alteramos su velocidad. Por ende, perdimos completo conocimiento sobre qué velocidad tiene. Así vemos que este principio es completamente cierto. Ahora, analicémoslo un poquito más. Imaginémonos el vacío. Si realmente está vacío y nosotros ponemos una partícula, esa partícula se tiene que quedar quieta. Sí, en los primeros episodios de esta bella sección vimos el movimiento browniano y ahí relacionamos el movimiento de las partículas con la temperatura que tienen. Y con esto del COVID y los métodos de seguridad para poder entrar a los establecimientos, te habrás dado cuenta que tu temperatura corporal radia, genera ondas que viajan hasta unos ciertos receptores que van a calcular qué temperatura tienes y con eso saber si eres apto para entrar o no. La temperatura son ondas viajando y si la temperatura está asociada a un movimiento de partícula, entonces necesitamos que la partícula que pongamos en el vacío se quede quieta, para que no se genere nada y el vacío siga vacío. Entonces, nosotros estamos colocando una partícula, por ende sabemos su posición y estamos poniéndole que tenga velocidad cero. Por ende también sabemos la velocidad. Acabamos de llegar a una contradicción del principio de Heisenberg. Entonces, ¿quién está en lo correcto? ¿Heisenberg o el vacío? Aquí es donde entra en juego el efecto Casimir propuesto en 1948 teóricamente. Lo que hizo nuestro amigo Heinrich fue colocar dos placas en el vacío y si el principio de incertidumbre es cierto, entonces el vacío no está vacío,
sino que hay partículas del vacío. En principio, las partículas que estén entre las dos placas van a tener movimientos restringidos, a diferencia de las que están afuera. Esas van a poder viajar, ir y venir, hacer fiestas, chocar, regresar. Por ende, la fuerza que generarán las partículas de afuera será mayor que las que generen las que están adentro confinadas. Entonces, en principio, teóricamente, estas dos placas tendrían que juntarse. Y esto estaba bomba, solo era una teoría de un loco físico. Hasta 1997 que otros locos físicos comprueban que es correcto. Las placas se juntan. Entonces sí existen partículas en el vacío y podemos ver sus efectos. El problema es que no las podemos ver directamente a ellas. Y tampoco podemos interactuar con ellas porque viven en un muy pequeño periodo de tiempo. ¿Te acuerdas que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma? Bueno, pues el universo se burla de nosotros cada vez que decimos esa frase, ya que él sí puede generar materia y él también puede destruirla así de la nada. El problema es que lo hace por breves periodos de tiempo, gracias al principio de incertidumbre de nuestro tío Heisenberg. Estas son las llamadas partículas virtuales que tienen unas ciertas características para que en nuestro tamaño de mundo la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora retrocedamos otra vez en el tiempo cuando el vacío sí estaba vacío. Otto von Guericke fue el inventor del manómetro, la primer bomba de aire, e hizo innumerables avances en la física y la astronomía. De hecho, es el primero en observar que los planetas están girando alrededor del vacío, ya que no encuentra fricción en su movimiento. 200 años después, James Maxwell vendrá a unificar el electromagnetismo y a desechar la idea de Aristóteles de que allá afuera hay éter. Maxwell lo que dice es que allá afuera hay vacío y que ahí puede viajar la luz y las ondas electromagnéticas perfectamente. No hay necesidad de un medio al que llamaron éter. Entonces, originalmente estaba vacío allá afuera. Será hasta el 4 de octubre de 1957 que se genere el primer ataque ruso en la batalla espacial. No solo será el primer día en el que se ponga un satélite humano en órbita, sino que también descubrimos que el espacio no está vacío. Sí, hay una ridícula cantidad de materia en grandes metros cuadrados, pero hay materia y es de la normalita, de la que no se crea ni se destruye. Una vez más nos encontramos con que la ciencia está en pañales, con que lo que creíamos que estaba vacío no lo está y que hay distintos tipos de vacío. Todavía hay mucho por buscar, aprender e investigar para que le demos más sazón a esta sopa científica. No olvides suscribirte y maratonarte Ciencia hasta en la sopa. Nos vemos en el siguiente video. Bye.